Unidad 19. Comodato. Concepto. Hay comodato cuando una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. No hay transferencia de la cosa sin un derecho personal para usar la cosa. Dicho uso debe ser gratuito, ya que en caso contrario deja de ser comodato y se transforma en la ocasión. Sujeto de comodato. Comodante, comodatario, elementos esenciales particulares del comodato. Obligación de entregar una cosa no fungible, mueble o inmueble. Uso gratuito de la cosa entregada. Restitución del bien recibido. Caracteres. Bilateral. Es bilateral ya que ambas partes se obligan. Una parte se obliga a entregar la cosa y permitir su uso gratuito, su uso por un tiempo pactado. La otra parte tiene luego la obligación de cuidarla y devolver la cosa. Gratuito. Si bien el comodato es gratuito, eso no significa que no haya algún interés por parte del comodante. Ejemplo, el comodante puede entregar su casa a un amigo para que se la vigilen mientras él está de viaje. Consensual. Ya que de acuerdo por parte de las partes, no formal. El Código Civil y Comercial no prescribe solemnidad alguna para su validez. Es un contrato celebrado intuito personae. Formación del contrato. ¿Quiénes pueden ser comodantes? No es indispensable ser el propietario de la cosa que se dé en comodato. Basta tener sobre ella un derecho real o personal de uso y goce. Por ejemplo, el locatario podría dar en comodato la cosa que le fue dada, excepto que tenga prohibido subalquilarla. Capacidad. Con respecto a este tema, es importante en lo que atañe a la capacidad de los emancipados y los cónyuges. Los emancipados no pueden disponer de los bienes recibidos a título gratuito y los cónyuges no pueden disponer de los bienes registrables de carácter ganancial sin el asentimiento del otro cónyuge o autorización del juez. Objeto del contrato de comodato. El objeto debe ser una cosa no fungible, mueble o inmueble. Igualmente, está la posibilidad de que el objeto ser una cosa mueble fungible, si es voluntad de las partes prestarlas como no fungibles, es decir, que el comodatario debe devolver la misma cosa prestada. Un ejemplo de esto último son cosas que se utilizan para exhibir, colección de monedas, vinos. ¿Los derechos pueden prestarse? ¿Pueden ser objeto de un contrato de comodato? No, ya que solo las cosas pueden ser objeto de comodato. El préstamo de un derecho configura una cesión de derechos. Forma y prueba. El comodato no requiere forma alguna, basta con el mero consentimiento aún verbal. Se sustenta en relaciones de afectos, de amistad. En cuanto a las pruebas, se debe probar la voluntad de las partes. Contratos prohibidos. No pueden celebrar contrato de comodato los tutores, curadores y apoyos respecto de los bienes de las personas incapaces o con capacidad restringida, bajo su representación. La prohibición acá es absoluta. La finalidad en este caso está en la protección del incapaz, para que los bienes no sean aprovechados por terceros que se encuentran en una situación de predominio. Los administradores de bienes ajenos, públicos o privados, respecto de los confiados a su gestión, excepto que tengan facultades expresas para ello. La prohibición acá es relativa, por lo tanto, con la autorización expresa de los titulares de los bienes se podrá subsanar el impedimento. La finalidad acá es evitar la administración en contra de los intereses del administrado, que es plenamente capaz. Especie de comodato. Comodato a plazo y comodato precario. La temporalidad es un elemento esencial implícito en la estructura del comodato. Se le otorga al comodatario la facultad de uso de la cosa por un lapso de tiempo. Comodato a plazo. Se ha pactado un plazo expreso, pero por excepción el comodante tiene autorización de solicitar anticipadamente la restitución de la cosa dada en comodato si sobreviniere alguna imprevista y urgente necesidad de la misma cosa. Comodato precario. Carece de plazo determinado. En este caso el comodante puede reclamar la restitución en cualquier momento. Obligaciones del comodatario. Usar la cosa conforme al destino convenido. Si nada dice el contrato sobre el fin, debe entenderse que la cosa ha de ser utilizada conforme al destino que tenía al tiempo del contrato, conforme a su naturaleza. El incumplimiento de esta obligación permite al comodante a pedir la restitución de la cosa y la reparación de los daños y perjuicios que sufra la misma. Pagar los gastos ordinarios de la cosa y los realizados para servirse de ella. Expensas. Esta norma es supletoria, por lo que las partes pueden pactar otra cosa,
sobre los gastos extraordinarios que pague, podrá pedir su reembolso al comodante, pero no podrá retener la cosa objeto del comodato para garantizar su crédito. Conservar la cosa con prudencia y diligencia. Este deber de conservación es de resultado, correspondiendo por todo daño que sufre la cosa. Responder por la pérdida o deterioro de la cosa, incluso causados por caso fortuito, excepto que pruebe que habrían ocurrido igualmente si la cosa hubiera estado en poder del comodante. El comodatario no responde. El comodatario no responde por deterioros propios del uso y goce normal de la cosa. Tampoco responde por daños causados en vicio que la cosa ya presentaba antes de ser entregada al comodatario, y no responde por daños derivados de vicios ocultos. Restituir la misma cosa con sus frutos y accesorios en tiempo y lugar convenido. Primeramente, el comodatario deberá devolver la cosa, luego de agotada la finalidad para la que le fue prestada. Por ejemplo, el préstamo de un automóvil para hacer un viaje, es claro que cuando el viaje termine, el comodatario debe devolverlo. Si el contrato no establece el plazo ni su finalidad, el comodante tiene el derecho de reclamar la restitución de la cosa en cualquier momento. Si el contrato tiene una finalidad determinada, el comodante no puede requerir la restitución de ella hasta que dicho fin sea cumplido, salvo el caso de que la necesite en razón de una circunstancia urgente e imprevista. Cosa hurtada o perdida. El comodatario no puede negarse a restituir la cosa alegando que ella no pertenece al comodante, excepto que se trate de una cosa perdida por el dueño o hurtada a éste. Si el comodatario sabe que la cosa que se le ha entregado es hurtada o perdida, debe denunciarlo al dueño para que éste la reclame judicialmente en un plazo razonable. El comodatario es responsable de los daños que causa el dueño en caso de omitir la renuncia o si pese a hacerla restituye la cosa al comodante. El dueño no puede pretender del comodatario la devolución de la cosa sin consentimiento del comodante o sin resolución del juez. Plazo razonable es aquel que faltare para que el comodante adquiera la cosa por prescripción adquisitiva. En efecto, la norma señala que la adquisición de bienes muebles hurtados o perdidos se adquiere por prescripción adquisitiva luego de 2 años. El comodatario podrá liberarse de la cosa consignándola judicialmente. Pluralidad de comodatarios. La responsabilidad es solidaria. Dicha responsabilidad solo rige para quienes han celebrado el contrato. Los herederos responden mancomunadamente. Obligaciones del comodante. Entregar la cosa en el lugar y tiempo convenido. Ante este incumplimiento, el comodatario tendrá a su disposición el cumplimiento forzoso. Permitir el uso de la cosa durante el tiempo convenido. Responder por los daños causados por los vicios de la cosa oculta al comodatario. Reembolsar los gastos de conservación extraordinarios que el comodatario hace, si éste los notifica previamente o si son urgentes. Extinción del comodato. Restitución anticipada. La resolución anticipada del comodato se da en 2 casos. Necesidad de la cosa, si el comodante le sobreviene una necesidad urgente e imprevista de la cosa, uso de la cosa con un destino distinto al pactado, derecho del comodatario a restituir la cosa de forma anticipada. Tenga o no plaza el contrato, el comodatario tiene derecho a restituir la cosa cuando le plazca, porque el término se supone pactado en su beneficio, a menos que expresamente se hubiera acordado que el comodatario no pueda restituirla antes del plazo fijado. Destrucción de la cosa. La destrucción de la cosa antes de la entrega hará extinguir el contrato, aunque el comodatario podrá reclamar los daños si la misma se destruyó por culpa del comodante. La destrucción de la cosa, una vez en manos del comodatario, harán hacer la obligación de éste de repararle al comodante todos los daños derivados de la destrucción. Vencimiento del plazo. Vencimiento del plazo por el cual se prestó la cosa. Muerte del comodatario. La muerte del comodatario extingue el contrato y obliga a los herederos a restituir la cosa al comodante. Que se pacte lo contrario, que el comodato no se haya tenido en consideración a la persona del comodatario. Restitución por los herederos del comodatario. Puede ocurrir que los herederos, ignorando que la cosa era prestada y creyendo de buena fe que pertenecería al causante, la hubiera enajenado. En tal caso, si bien el Código Civil y Comercial no dice nada sobre el comodato, se aplica el artículo 1366 del Código Civil y Comercial sobre el contrato de depósito. Dicho artículo dice: los herederos del depositario que de buena fe hayan enajenado la cosa depositada solo están obligados a restituir al depositante al precio percibido. Si éste no ha sido pagado,
deben cederle el correspondiente crédito. Donación, concepto. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa y éste acepta. Sujeto, donante, donatario. Elementos tipificantes. Obligación de transferir la propiedad de una cosa. Se transfiere el dominio y no el mero uso y goce de la cosa. Este contrato tiene una fuerza consensual, por lo que la mera promesa de la transferencia de la propiedad de una cosa a título gratuito dará al donatario la potestad de exigir la efectiva tradición e inscripción por vía judicial en caso de incumplimiento. Solo las cosas pueden ser objeto del contrato de donación. Si se trata de la transmisión gratuita de un derecho, estamos frente a una cesión de derechos. La transferencia debe ser a título gratuito. Hay un desprendimiento de bienes sin compensación por la otra parte. Pero esto último no es una regla absoluta, ya que es posible que el contrato de donación obligue al donatario a hacer pagar algo, sea en beneficio del donante o de un tercero. Si la transferencia de la cosa es onerosa, se genera una compraventa o permuta. Acto entre vivos. No hay donaciones para después de la muerte. Caracteres de la donación. Consensual. Se concluye con el consentimiento de las partes. Nominado típico. Es regulado por el Código Civil y Comercial. Unilateral. Solo obliga al donante sin que quede obligado el donatario. Las donaciones con cargo no requieren dicho carácter por ser tales. Ello es así porque el cargo es una obligación accesoria que no se halla inescindiblemente unida con la obligación del donante de transferir la propiedad de la cosa, por el nexo de reciprocidad e interdependencia, propio de los contratos bilaterales. Gratuito. Asegura el donatario una ventaja independiente de toda la prestación a su cargo. Debe tenerse presente, existen donaciones con cierto tinte oneroso. Esto ocurre con las donaciones mutuas, las donaciones remuneratorias y las donaciones con cargo. En estos casos se consideran como actos a título oneroso, en la medida en que se limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos o en que exista equivalencia de valores entre la cosa donada y los cargos impuestos. Formal, solemne o no formal. Según el objeto inmediato del contrato, en el caso de la donación en inmueble, de cosas muebles registrables y en prestaciones periódicas vitalicias, es formal solemne, es decir, deben ser hechas en escritura pública bajo sanción de nulidad, artículo 1552. En cambio, cuando se trata de bienes muebles no registrables y títulos al portador, el contrato es no formal. Contrato de ejecución instantánea, de tracto sucesivo o de duración, dependiendo del objeto inmediato del contrato, donación que se realice. Si se trata de la donación de cosas muebles o inmuebles, o incluso títulos al portador, el contrato es susceptible de ser cumplido en un solo y único acto. Por ende, puede calificarse como ejecución instantánea. En cambio, si se trata de la donación de prestaciones periódicas o vitalicias, como el cumplimiento fluya en el tiempo, se trataría de un contrato de tracto sucesivo o de duración. Régimen de liberalidades que no son donaciones. Aplicación subsidiaria. El artículo 1543 dispone que las normas de la donación se aplican subsidiariamente a los demás actos jurídicos a títulos gratuitos. Sin embargo, existen actos jurídicos gratuitos que claramente no pueden ser asimilados a la donación. Las liberalidades que no son donaciones no están sujetas al régimen de esta, por lo tanto, no exigen el cumplimiento de los requisitos formales de la donación. Otras liberalidades, como la transmisión a título gratuito de todo un patrimonio o la entrega de prestaciones periódicas o vitalicias, quedan cubiertas por el artículo 1543 y a ellas se les aplica las normas de donaciones subsidiariamente. Elementos del contrato de donación. Consentimiento. Requisito de la aceptación. Para que la donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el donatario. En algunos casos la aceptación es formal y exige la escritura pública. En otros basta con la aceptación tácita que puede resultar de otro acto inequívoco. Muerte del donante o del donatario antes de la aceptación. La aceptación de la donación se debe hacer en vida de ambas partes. Donación hecha a varios donatarios. Si la donación es hecha a varias personas solidariamente, la aceptación de uno o algunos de los donatarios se aplica a la donación entera. Si la aceptación de uno se hace imposible por su muerte o por revocación del donante, respecto de ellos, la donación entera se debe aplicar a los que la aceptaron. El porcentaje que iba a recibir el donatario fallecido o revocado debe repartirse entre los aceptantes, lo que implica que la porción de estos acrece. Capacidad para donar, capacidad del donante.
Pueden donar solamente las personas que tienen plena capacidad de disponer sus bienes. Las personas menores y emancipadas pueden hacerlo con la limitación del inciso B del artículo 28 del Código Civil y Comercial. Menores. Los menores no pueden donar sus bienes, salvo los que adquieran en el ejercicio de su profesión cuando hubieran obtenido título profesional habilitante para ejercerla. La norma no establece ningún límite de edad. Menores emancipados. No pueden hacer donaciones de los bienes que hubieran recibido a título gratuito, ni aun con autorización judicial, lo que implica que pueden donar libremente los bienes que hubieran recibido a título oneroso. Sin embargo, el menor emancipado por matrimonio no puede en ningún caso efectuar donaciones a su cónyuge en las convenciones matrimoniales. Cónyuges. Su capacidad de donar dependerá del régimen que ellos elijan, ya sea el de separación de bienes o el de comunidad. Régimen de comunidad. Otorga al cónyuge la plena capacidad de administración y disposición sobre los bienes calificados como propios en el artículo 464. Podrá donarlos sin el asentimiento del otro cónyuge. El asentimiento sí será necesario para donar la vivienda familiar y o los muebles indispensables que se encuentren en ella. Régimen de separación de patrimonio. Cada uno de los cónyuges tendrá la libre administración y disposición de sus bienes, pero para poder enajenar la vivienda familiar o los bienes muebles indispensables que se encuentren en ella, se requiere el asentimiento del otro cónyuge. Capacidad para aceptar donaciones. Capacidad del donatario. Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, la aceptación debe ser hecha por su representante legal. Si la donación del tercero o representante es con cargo, se requiere autorización judicial. ¿Quiénes no pueden aceptar donaciones? Los tutores y curadores de los bienes que han tenido a su cargo antes de la rendición de cuenta, los padres de los bienes de sus hijos menores. Los esposos no pueden hacerse donaciones entre sí si han optado por el régimen de comunidad. Poderes para donar y aceptar donaciones. Poder para hacer donaciones. Los padres no pueden donar los bienes de sus hijos que estén bajo su patria potestad sin expresa autorización judicial. Sin embargo, hay una excepción que son los presentes de uso. Los tutores pueden donar con autorización del juez. El juez puede considerar como excepción cuando es necesaria la donación para la prestación de alimentos a sus parientes o pequeñas dádivas remuneratorias o presentes de uso. Los poderes para aceptar donaciones. Los representantes voluntarios para aceptar donaciones necesitan poder especial o general según cual sea el bien objeto de la donación. Los padres, tutores y curadores pueden aceptar bienes donados a sus representados sin autorización judicial, salvo que se les imponga un cargo a tutelado, en cuyo caso sí se requiere de la autorización. ¿En qué momento debe existir la capacidad? La capacidad de ambas partes debe ser juzgada al momento en que el donante recibe la aceptación del donatario. En tanto, si alguna de las partes fallece o se incapacita antes de dicho momento, la oferta caduca de pleno derecho. Objeto. La donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante, ni una alícuota de él, ni cosas determinadas de las que no tenga dominio al tiempo de contratar. Si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de éste, solo es válida si el donante se reserva a su usufructo o si cuenta con otros medios suficientes para su subsistencia. Forma. La forma seguida de las donaciones dependerá del objeto mediato del contrato de donación. Con relación a las cosas inmuebles, muebles registrables y las prestaciones periódicas vitalicias, el artículo 1552 dispone: deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, la de cosas muebles registrables y la de prestaciones periódicas o vitalicias. Se trata de una forma exigida con sanción de nulidad o de contratos formales solemnes. En tal sentido, el contrato que no cumpla con la forma exigida por la ley no es susceptible de conversión. En otras palabras, las donaciones hechas por instrumento privado son nulas y no dan acción para exigir el otorgamiento de la escritura pública. La exigencia de que sean otorgadas por escritura pública tiene por fundamento posibilitar que el donante reflexione sobre la liberalidad que efectuará en el lapso de tiempo que necesariamente deberá transcurrir entre la decisión de pegar el acto y la instrumentación del mismo. Se ha considerado que en actos de este tipo es preciso defender la libertad del donante, evitándole los prejuicios que puedan resultarle de un impulso irreflexivo y generoso.
En cambio, la donación de bienes, muebles no registrables y de títulos al portador es no formal. Así, el artículo 1554 establece: donación manual. Las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. La exigencia de tradición constituye el modo y está vinculada con el cumplimiento de la prestación asumida por el donante y no con la forma. La norma citada se titula donación manual, entendiéndose por tal la que se realiza mediante la tradición de la cosa donada sin que la preceda la reacción por escrito, un instrumento del que resulta la existencia del contrato. En cuanto a los títulos, la posibilidad de donación manual se limita a los extendidos al portador. Si fuesen nominativos o a la orden, puesto que la entrega no es suficiente para la transmisión de la propiedad, no pueden ser objeto o no ser manual, sino en todo caso cesión gratuita. Obligaciones del donante. Obligación de entregar la cosa. La obligación esencial del donante es la entrega de la cosa donada. Dicha obligación nace desde que es puesto en mora por el donatario. En caso de incumplimiento o mora, solo responde por dolo. Puede ocurrir que la entrega de la cosa se produzca en el mismo acto de celebración o posteriormente a la celebración. En este último caso hay que ver si existe un plazo expreso fijado por las partes para la entrega de la cosa donada. De ser así, la mora es automática. Si el plazo es tácito, será necesaria la constitución en mora. Si no hay plazo, el mismo deberá ser determinado judicialmente, por lo que el deudor entra en mora en la fecha indicada en la sentencia. Responsabilidad por evicción. El donante solo responde por evicción en los siguientes casos: si expresamente ha asumido esa obligación, si la donación es de mala fe, sabiendo el donante que la cosa donada no era suya e ignorando al donatario. En tal caso, se debe indemnizar al donatario todos los gastos que realizó por causa de la donación. Si la evicción se produce por causa del donante, si las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo, el donante debe reembolsarle, además de los gastos en los que ha incurrido en virtud de la donación, el valor de la cosa por él recibida, los gastos en el cumplimiento del cargo. Si la evicción proviene de un hecho posterior a la donación imputable al donante, este debe indemnizar al donatario los daños ocasionados. Vicios ocultos. El donante solo responde por los vicios ocultos de la cosa donada si hubo dolo de su parte, caso en el cual debe reparar al donatario los daños ocasionados. Obligación del donatario. Obligación de prestar alimentos. El donatario tiene un deber moral de gratitud hacia el donante. Hay un hecho en donde dicha gratitud debe mostrarse positivamente. Debe pasar alimentos al donante cuando este último no tuviera medio de subsistencia y siempre que la donación haya sido gratuita. Dicha obligación es subsidiaria, solo pesa sobre el donatario cuando el donante no puede obtener alimento de las personas obligadas por las relaciones de familia. Restitución de la cosa. La obligación de alimentos puede a veces ser excesivamente gravosa en relación a los bienes donados. En dicho caso, la ley permite al donatario liberarse de la cosa donada devolviéndola, o el valor de la cosa donada se la hubiera enajenado. Acciones del donante. Incumplimiento de prestar alimentos. El incumplimiento de la obligación de prestar alimentos al donante por parte del donatario. El donante tiene dos acciones a realizar: exigir el incumplimiento, revocación de la donación. Diversas clases de donaciones. Donación por causa de muerte. El Código Civil y Comercial prohíbe las donaciones deferidas para el fallecimiento del donante. Esta regla no se opone a que una persona transfiera actualmente la propiedad de una cosa, reservándose el usufructo o uso y goce de ella hasta el momento de la muerte. Habrá en tal caso donación de la nuda propiedad, que es totalmente legítimo. Donaciones mutuas. Son aquellas en que se hacen dos o más personas recíprocamente. Para que exista, se deben reunir dos recaudos. Pluralidad de donaciones que intermedia entre las donaciones una reciprocidad. Esta reciprocidad supone que una parte dona a otra y esta última a la primera. Se puede afirmar que existe entre las donaciones mutuas una conexión causal o intelectual, resultando aplicable la teoría de la conexidad con algunos matices propios que surgen del artículo 1560. En las donaciones mutuas, la nulidad de una de ellas afecta a la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento de los cargos solo perjudican al donatario culpable. La nulidad de una de las unas acciones afecta a la otra, es decir, propaga sus efectos. Se justifica en razón de que las donaciones mutuas se encuentran recíprocamente condicionadas en su subsistencia. Así,
Existe comunicabilidad de la nulidad de una de las donaciones a la otra, proyectándose sus efectos. La revocación por ingratitud o el incumplimiento de los cargos solo perjudica al donatario culpable, subsistiendo la otra donación. Los efectos de la revocación no se propagan. Esta solución legal también se justifica porque el legislador ha tenido en cuenta que la revocación es aquí imputable al donatario que da lugar a ella y que no sería justo autorizarlo invocar su propia torpeza para dejar sin efecto la donación hecha por él. Es necesario recordar que en las donaciones mutuas pesa sobre ambas partes la obligación de saneamiento. Es así porque si bien no juega la lógica sinalagmática en sentido estricto, en realidad quien lo dona lo hace porque le donen. Donaciones remuneratorias. Son donaciones remuneratorias las realizadas en recompensa de servicio prestado al donante por el donatario, apreciables en dinero y por los cuales el segundo podría exigir judicialmente el pago. La donación se juzga gratuita si no consta en el instrumento lo que se tiene en mira remunerar. La propina es una donación remuneratoria, preferimos la opinión que lo niega. Si bien no es obligatoria la propina, ambas partes tienen más bien la conciencia de dar y recibir una retribución de servicios que una liberalidad. La jurisprudencia muchas veces en algunos supuestos ha considerado a la propina como parte integrativa del salario. Requisitos: que la donación sea realizada en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, que los servicios prestados sean apreciables en dinero, que el donatario pueda exigir judicialmente su pago. El servicio prestado debe ser lícito. Donaciones con cargo. Cargo: obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. Hay dos tipos de cargos. Cargo simple: su incumplimiento da acción para obtenerlo compulsivamente, pero no produce la pérdida de los derechos adquiridos. Cargo condicional: tiene los efectos propios de una condición suspensiva o resolutoria. El cargo es un efecto accidental de los contratos, debe ser pactado por las partes para tener vigencia. Además, constituye una obligación accesoria de la obligación principal y, por lo tanto, sigue su suerte en cuanto a la forma. El artículo 1562 establece: en las donaciones se pueden imponer cargos a favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino de la cosa donada, o que consistan en unas o más prestaciones. Si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución, pero solo el donante y sus herederos pueden revocar la donación por inejecución del cargo. Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso de revocarse el contrato tiene derecho para reclamar del donante o, en su caso, de sus herederos el cumplimiento del cargo sin perjuicio de sus derechos contra el donatario. El obligado a cumplir el cargo es el adquirente del derecho, que en este caso es el donatario, y en caso de inejecución será quien se encuentra legitimado pasivamente para ser demandado por las acciones que confiere su inejecución. La acción de cumplimiento forzado del cargo puede invocar al donante a sus herederos respecto de los cargos impuestos en su beneficio, o los terceros cuyo beneficio se haya impuesto el cargo. El artículo 356 regula la transmisibilidad del cargo. El derecho adquirido es transmisible por acto entre vivos o por causa de muerte, y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que solo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos. La reversión no afecta a los terceros, sino en cuanto pudiese afectarlos la condición resolutoria. Con respecto al plazo, las partes pueden fijar un plazo para el cumplimiento del cargo. Si no lo hicieren, pueden solicitarse la fijación judicial. Si hay plazo, la acción de cumplimiento prescribe los 5 años contados desde que dicha acción se encuentra expedita. Si el plazo se encuentra indeterminado, el cargo se considera exigible desde su determinación. El plazo de prescripción para deducir la acción para la fijación judicial del plazo se computa desde la celebración del acto. Si prescribe esta acción, también la de cumplimiento. Con respecto a la responsabilidad del Código Civil y Comercial, dice que el donatario solo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada y hasta su valor si la ha enajenado o perecido por hecho suyo, queda liberado si la cosa ha perecido sin su culpa. Puede también sustraerse a la responsabilidad restituyendo la cosa donada, o su valor si ello es imposible. La revocación de la donación por incumplimiento del cargo puede ser intentada por el donante y sus herederos.
Es una acción personalísima no susceptible de subrogación, ni de ser incoada por otros sujetos no legitimados, ni siquiera por el tercero beneficiario del cargo, ya que no deja de ser un tercero con relación al contrato de donación. Donaciones inoficiosas. Se consideran inoficiosas a las donaciones cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio. Los herederos del donante son terceros en relación a la donación celebrada y pueden verse perjudicados por dicho contrato al momento del fallecimiento del donante. Esto es así porque al abrirse la sucesión, la donación puede ser considerada inoficiosa por exceder el valor que el donante podía disponer en forma gratuita. La acción de reducción por inoficiosidad únicamente puede afectar a las donaciones remuneratorias en la medida que exceda el justo pago del servicio, y a las donaciones con cargo cuando la liberalidad supera el valor económico del cargo impuesto al beneficiario. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la cosa, pudiéndose unir las distintas posesiones. Reversión de las donaciones. El Código Civil dice que en la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario, o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario, sin hijos, fallezcan antes que el donante. Esta cláusula debe ser expresa y solo puede estipularse en favor del donante. Si se la incluye en favor de él y de sus herederos o de terceros, solo vale respecto de aquel. Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos en el momento del deceso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste le sobreviva. Dentro de las condiciones resolutorias que suelen imponer en las donaciones, una de las más frecuentes e importantes es la reversión por parte del donatario. De acuerdo con esta cláusula, los beneficios, los bienes donados retornan al patrimonio del donante si el donatario fallece antes de aquel. Ejemplo, el donante quiere beneficiar a Pedro, pero no tiene interés que luego reciban los bienes sus herederos. La cláusula de reversión le asegura que si el donatario fallece primero, los bienes volverán a su poder donante y no irán a manos de otras personas. Efecto de la reversión. La cláusula de reversión es una condición resolutoria. Sus efectos se producen ipso iure, por el mismo derecho, sin necesidad de demanda y son propios de estas condiciones. Reversión pendiente. El donatario se encuentra en la condición de un propietario. Sus acreedores podrán embargar y ejecutar los bienes donados sin perjuicio de los efectos que luego tendrán sobre el dominio el cumplimiento de la condición. El donante está autorizado para ejercer las medidas conservatorias necesarias para la protección de su derecho eventual. Condición cumplida. Los efectos de la reversión se producen de pleno derecho y el artículo 1567, cumplida la condición prevista para la reversión, el donante puede exigir la restitución de las cosas transferidas conforme a la regla del dominio revocable. En virtud de la remisión efectuada, corresponde distinguir según se trate de cosas registrables o no. Cosas registrables. Los efectos del cumplimiento de la donación son retroactivos no solo entre partes, sino respecto de terceros, salvo que lo contrario surja del título de la donación o de una disposición de la ley. Por ello, el donante tiene derecho a readquirir la cosa donada libre de todos los actos jurídicos realizados por el titular del dominio revocable. Esta disposición se justifica en razón de que los sucesivos adquirentes no podrán alegar la buena fe si del texto del contrato registrado pudieron conocer la existencia de la condición a la que estaba sometido. Cosas no registrables. La revocación del dominio no los afecta salvo que sean adquirentes de mala fe, que conocieran la condicionalidad de la donación, corriendo en ese caso la prueba a cargo de quien alegue dicho conocimiento. Renuncia a la reversión. Puesto que la reversión es un derecho de carácter patrimonial, nada impide que sea renunciado por el donante. La renuncia puede ser expresa o tácita. El Código Civil y Comercial dice que la conformidad del donante para la enajenación de las cosas donadas importa la renuncia del derecho de reversión, pero la conformidad para que se los grave con derechos reales solo beneficia a los titulares de estos derechos. Renuncia tácita por la conformidad del donante para la enajenación de las cosas donadas. El donatario es libre de enajenar la cosa donada sin necesidad de conformidad del donante, ya que ella ha quedado incorporada a su patrimonio. Sin embargo, es difícil que alguien quiera adquirirla, ya que cargaría con las consecuencias de la reversión si ésta llegara a tener lugar.
Por ello, si el donante presta conformidad a la enajenación sin efectuar ningún tipo de reserva, se entiende que ha renunciado tácitamente a su derecho de reversión en forma absoluta y total, es decir, en relación tanto al adquirente de la cosa donada como el donatario. Renuncia tácita por la conformidad del donante, para que se grave la cosa con los derechos reales. Si el donante presta conformidad en que el donatario constituye sobre la cosa donada un derecho real que implique desmembramiento del dominio, se mantiene el derecho de reversión sobre la nuda propiedad o sobre la propiedad afectada por servidumbre. Si el donante presta conformidad para que se constituyan derechos reales de garantía sobre la cosa donada, solo implica la renuncia al derecho de reversión con efectos únicamente respecto del acreedor, hipotecario, prendario o del anticresis según el caso. Este supuesto es de carácter relativo y parcial, lo que implica que los herederos del donatario deban redimir la hipoteca, prenda o anticresis y de no hacerlo respondan por el perjuicio ocasionado por haber tenido que solventar el donante la deuda garantizada o por la ejecución. Revocación de las donaciones. En principio, la donación es irrevocable por la voluntad del donante. La ley solo admite algunos supuestos. Cuando el donatario no ha ejecutado los cargos impuestos, cuando ha incurrido en ingratitud hacia el donante, cuando después de la donación han nacido hijos al donante y esta causa de revocación se haya previsto en el contrato, las donaciones onerosas, remuneratorias o con cargos pueden ser revocadas, pero el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los servicios prestados por el donatario. Revocación por inejecución de los cargos. La donación puede ser revocada por incumplimiento de los cargos. La revocación no perjudica a los terceros en cuyos beneficios se establecen los cargos. Los terceros a quienes el donatario transmite bienes grabados con cargos solo deben restituirlos al donante al revocarse la donación. Si son de mala fe, pero pueden impedir los efectos de la revocación ofreciendo ejecutar las obligaciones impuestas al donatario. Si las prestaciones que constituyen los cargos no deben ser ejecutadas precisa y personalmente por aquel, el donatario que enajena los bienes donados o imposibilita su devolución por su culpa, debe resarcir al donante el valor de las cosas donadas al tiempo de promoverse la acción de revocación con sus intereses. ¿Quiénes pueden demandar la revocación? El donante y sus herederos. No puede ser ejercida por los acreedores a través de la acción subrogatoria. Requisito para que se dé la revocación: incumplimiento del cargo, constitución en mora, prescripción. El plazo para ejercer la acción revocatoria por inejecución de cargos es de 5 años. Efecto. Entre las partes, la revocación por inejecución del cargo opera primordialmente entre las partes. En consecuencia, el donatario deberá restituir al donante los bienes donados o el valor de los mismos. Respecto a terceros, los terceros a quienes el donatario transmite bienes grabados con cargo solo deben restituirlos al donante al revocarse la donación si son de mala fe. Para verificar la mala fe de los terceros hay que diferenciar si se tratan de bienes registrables o no. Bienes registrables. El tercero no podrá alegar la buena fe a raíz de la publicidad registral que existe y en tal caso los derechos constituidos sobre el bien por el donatario quedan sin efecto, siempre que los cargos impuestos al donatario hayan sido inscriptos. Bienes no registrables. Los adquirentes de ellos de buena fe no son alcanzados por la revocación, si es de mala fe. Sí, si es de mala fe. Los terceros que se vieron afectados por la acción de revocación pueden impedir sus efectos ofreciendo ejecutar las obligaciones impuestas al donatario, a menos que las prestaciones que constituyen los cargos deban ser ejecutadas precisa y personalmente por éste. Respecto del beneficiario del cargo, aun cuando se revoque la donación por incumplimiento del cargo impuesto en beneficio de terceros, la atribución hecha al mismo no se altera y la obligación a su respecto deberá ser cumplida por el donante. Revocación por ingratitud. El artículo 1571 establece que las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud y luego menciona los supuestos en los que se entiende que existe ingratitud. La enumeración es taxativa, es decir, no existen otras causales de ingratitud salvo las enumeradas por la ley. Así, las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en los siguientes casos: si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. Atentado contra la persona refiere a toda clase de hechos de los cuales pueda resultar un ataque o agravio contra la integridad corporal del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. No es necesaria condena penal por tentativa de homicidio y ni siquiera que los actos del donatario presenten los caracteres de tal tentativa. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor,
La injuria puede ser verbal, escrita o de hecho. La gravedad de la injuria deberá ser apreciada por el juez, atendiendo a las circunstancias. Debe tener en cuenta educación, posición social y demás circunstancias de hecho. Si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, quedan incluidos en esta causa los delitos de robo o hurto producidos contra el donante y las personas enumeradas en la norma. Debe recordarse que no es necesario que se configuren tales delitos si rehúsa alimentos al donante. En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que el donatario le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Legitimación para demandar. Artículo 1573. La revocación de la donación por ingratitud solo puede ser demandada por el donante contra el donatario y no por los herederos de aquel ni contra los herederos de éste. Fallecido el donante que promueve la demanda, la acción puede ser continuada por sus herederos. Fallecido el demandado, puede también ser continuada contra sus herederos. La acción se extingue si el donante, con conocimiento de causa, perdona al donatario o no la promueve dentro del plazo de caducidad de 1 año de haber sabido del hecho tipificador de la ingratitud. Perdón del donante. Puede asumir la forma de una renuncia o configurarse por dejar pasar el tiempo de 1 año para que se extinga el derecho. El perdón debe ser posterior a la ingratitud. Entre las partes, los efectos de la revocación son retroactivos y el donatario está obligado a restituir la cosa donada, pero como sanción a su ingratitud. Con relación a los terceros, no tiene efecto por las enajenaciones o la constitución de derechos reales hechas por el donatario, salvo que una vez invocada la demanda, se inscriba registralmente la anotación de la litis con relación a la cosa donada si fuera inmueble o mueble registrable. Supernacencia de hijos del donante. Si bien es una causa establecida por la ley para tener vigencia, debe ser incluida en el contrato por acuerdo de partes, es decir, constituye un efecto accidental del contrato de donación. Se trata de una condición resolutoria que las partes pueden o no estipular. Se justifica la decisión legislativa porque el que tiene hijos puede hacer donaciones, pero las hace conscientemente, sabiendo que los tiene. En cambio, el que hace una donación antes de tener hijos puede haberla hecho pensando que no los tendría. Como se trata de condición resolutoria, resultan aplicables las reglas generales sobre condición, artículo 341 y siguiente, y las normas sobre dominio revocable, artículo 1965 y siguiente. El cumplimiento de la condición resolutoria opera sus efectos ipso iure de pleno derecho, aunque los interesados lo ignoren, de modo que el donante no tiene que ejercer una acción de revocación del dominio, sino por restitución de los bienes que ha recuperado por el solo acontecimiento. Esta acción solo puede ser paralizada si el donatario adquiere por usucapión, para lo cual es necesario que transcurran 20 años, pues, aunque el donatario fuera de buena fe, habría quedado privado de su título por el hecho del nacimiento.